95.1, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Jesús, tú estás aquí. Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí presenta su programa radial Jesús está aquí. Jesús está aquí. Un espacio donde conocerás el amor de Dios a través de su palabra, así que prepárate para ser bendecido. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y no te desconectes. Aquí iniciamos Jesús está aquí. Buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bendecidos en esta hermosa mañana. Nosotros venimos de parte de la Iglesia de Jesús está aquí, amén. Y así lo voy a hacer en el lugar a mi hermano Iván, quien continúe con el orden. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Agradecemos a los administradores de esta radio porque nos permiten estar aquí compartiendo este mensaje. Les pido, mis amados hermanos, que nos pongamos a pensar que el Señor Jesús nos ama y Él quiere que vayamos a su encuentro. Les invitamos, hermanos, a que vayan a la iglesia Jesús está aquí. Uno, que se encuentra en el Boulevard Independencia 7710. Los horarios de ahí son los días jueves a las 6 de la tarde, culto evangelístico. Los días domingo hay estudio bíblico a las 9 de la mañana y al mediodía, a las 12 del mediodía, hay culto evangelístico. También les extendemos la invitación a la iglesia de Jesús está aquí número 2. Esta se encuentra en Talamasca Mandari 1151. Está a un costado de Parajes de San Isidro. Les invitamos ahí. Los horarios son de miércoles 6 de la tarde, domingo hay estudio bíblico a las 9 de la mañana y culto evangelístico a las 12 del mediodía. Les extendemos esta invitación. Ahí está el pastor Roberto Luján y su amada esposa Cristina Carrera, que les recibirán con amor. Y sin más, hermanos, pues vamos a hacer la oración para entrar a este mensaje. Y les pido que me acompañen, cierren sus ojos y levanten sus manos y vamos a orar. Gracias, Señor, has sido bueno, Señor, con nosotros, Padre. Ha sido bueno, nos has dado un día más de vida, Señor. No hemos sido consumidos, Señor, por tu infinita misericordia. Te pido, Señor, que bendigas a los administradores de esta radio, Señor, que hacen una gran labor, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que nos ponemos en tus manos, Señor, para este mensaje, Señor, que va a impartir mi hermana Keila Ochoa. Sé tú, Señor, con ella, Padre Santo. Háblame entre ella en este mensaje, Señor, para que puedan tocar los corazones, Señor. Y atesoremos, Señor, en nuestros corazones este mensaje. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Sin más, hermanos, les cedo el lugar a mi amada hermana Keila, que ella va a impartir el mensaje. Gloria a Dios. Pues agradecemos primeramente al Señor, amén, por la oportunidad que nos presta de estar una vez más en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Y asimismo a nuestros pastores, amén, que nos depositan en nosotros la confianza, y a nuestra hermana Tere Luján, que es la patrocinadora de esta radio, amén. Y que el Señor Jesucristo les bendiga, que les prospere grandemente, y de esta manera pues doy inicio a lo que es la enseñanza del día de hoy, amén. Y quiero invitarle a que si tiene por ahí su Biblia, pues la tome en sus manos, y que conforme vaya avanzando la enseñanza me acompañe a realizar diferentes lecturas en diferentes pasajes bíblicos, amén. Entonces el día de hoy quiero platicarles acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de los incensarios, amén. Y es que la palabra de Dios nos habla que cuando Dios habla con Moisés y le da las indicaciones para elaborar el templo, le da una indicación, amén.
la cual es elaborar un incensario en el cual se depositaba incienso, el cual se tenía que ofrecer a Dios como una ofrenda agradable. Amén. Y en el Antiguo Testamento nos dice que en el tabernáculo y el templo, el incensario, que también se conocía como braserillo, era un utensilio sagrado hecho de oro, y pues otras variantes son plata o cobre. Amén. Y en el Antiguo Testamento nos dice la palabra de Dios acerca del incienso aromático, que era ofrecido por los sacerdotes a Jehová. Amén. Entonces Dios le indica algunas especificaciones a Moisés acerca de este incienso, y les voy a leer brevemente unas indicaciones que el Señor Jesús le da a Moisés acerca del incienso, y le invito a que me acompañe en la palabra de Dios a Éxodo capítulo 30 versículos 7 y 8. Amén. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Y es que la Biblia nos enseña que para poder quemar incienso tenían que haber sido elegidos. Es decir, que no todos los integrantes del pueblo de Israel podían ofrecer este incienso a Jehová. Sabemos que dentro del templo había lugares específicos en los cuales únicamente podían entrar los sacerdotes. Amén. Y aquellos quienes habían sido escogidos para llevar el sacerdocio, eran los levitas. Los levitas pues provenían de la tribu de Leví. Entonces la palabra de Dios dice que Dios escoge a Aarón y a sus hijos para ofrecer este incienso. Amén. Y en una ocasión ellos ofrecen un incienso extraño, el cual pues el Señor Jesús no les pide. Amén. Y por lo cual ellos fueron consumidos en aquella misma hora. No me voy a enfocar por el momento en hablar acerca de este acto que hicieron los hijos de Aarón, sino que vamos a hablar acerca del incienso. Y es que la palabra nos enseña que el ofrecer incienso era una manera de adoración, la cual era ante Dios muy agradable. Amén. Sabemos que el incienso es un aroma que el que expide esta sustancia es muy grata. Amén. A nuestro olfato es algo muy agradable. Sin embargo, pues sabemos que estas cosas son cosas espirituales, las cuales Dios le mandó a Moisés para que fuera adorado su nombre. Amén. Y es que este sacrificio era algo especial, era algo que era sumamente sagrado, sumamente santo, sumamente delicado, y que quienes lo llevaban a cabo tenían que llevar una vida prácticamente perfecta delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que practicara el pecado podía ofrecer. La Biblia dice que ni siquiera podían entrar al tabernáculo de reunión, al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. Porque incluso recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Pentateuco que cuando alguien entraba y era indigno, dice que moría. Entonces, moría, y que lo tenían que jalar del pie con un cordoncito, porque eso significaba que ya había muerto y que nadie podía entrar a sacarlo. ¿Por qué? Porque si otra persona entraba y lo sacaba ya muerto, pues automáticamente también esa persona moría. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que este acto de ofrecer incienso se llevaba a cabo por la mañana y por la noche. Ahí en la palabra de Dios nos especifica que eran aromas, los cuales Dios le pedía a los levitas que ofrecieran para que elaboraran este incienso y lo quemaran y lo ofrecieran delante de Dios. Amén. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, dice la palabra que el pueblo de Israel fue abandonando la ley de su Dios. Es decir, que se fue corrompiendo, que todos los preceptos y todos los mandamientos que el Señor Jesucristo le había dado a Moisés ahí arriba en lo alto, el pueblo de Israel los desobedeció y se volvió
en contra de su Dios, amén. Recordemos que pasa el tiempo y que cuando incluso Dios está dándole las indicaciones a Moisés, el pueblo de Israel fabrica un becerro de oro, amén, lo cual fue reprobado delante de Dios porque ellos confiaron en otros dioses, en dioses ajenos, amén. Entonces, el pueblo de Israel fue una nación que Dios escogió, que Dios libertó de la esclavitud, y una nación que no valoró este sacrificio, amén. Porque la generación que sale de Egipto y que es dirigida hacia la tierra prometida no fue la misma que entró en Canaán, amén, sino que pasaron varias generaciones, y recordemos que los que originalmente salieron murieron en el desierto. Entonces, el pueblo de Israel, tras pasar el tiempo, se olvidaron de lo que sus padres les enseñó y se fueron en pos de otros dioses, amén, y tuvieron dioses ajenos delante de Dios y los adoraron, y dice la palabra de Dios que hacían a sus hijos pasar por el fuego en manera de sacrificio a otros dioses, amén. Entonces el Señor Jesús se desagrada de todas estas cosas, porque el pueblo de Israel corrompe este acto tan sagrado, el cual es ofrecer incienso, y lo convierte en ofrenda a dioses ajenos, amén. Entonces vamos a irnos un poco más allá y vámonos al libro de Jeremías. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, verso 13 al 16, amén. Y en el encabezado dice: llamamiento y misión de Jeremías. Y dice de la siguiente manera en el precioso nombre de Jesús: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Amén. Entonces, este acto tan santo, tan puro, tan genuino que el Señor ordenó, se corrompió. Amén. Y el pueblo de Israel comenzó a profanar el ofrecer incienso y a ofrecerlo a dioses ajenos, a dioses los cuales dice la palabra de Dios que eran hechos de talla, que eran figuras de yeso, de bulto, figuras las cuales habían sido hechas por las manos de los hombres. Dice la palabra que son semejantes a los que lo hacen, amén. ¿Y quiénes hacen estas imágenes? Seres humanos, amén. Entonces sabemos que son dioses ajenos y que delante de Dios son desagradables a él, amén. Entonces hay que trasladar esto que estamos viendo acerca del pueblo de Israel hacia nuestro contexto actual. Y es que así tal cual como el pueblo de Israel abandonó la ley de Jehová, abandonó esta ley mosaica y desobedeció y se corrompió y cometió pecados graves y tuvo dioses ajenos, así nosotros hoy en día también cometemos este tipo de abominaciones delante de Dios, amén. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ofrecemos incienso que Dios no nos mandó, le ofrecemos un fuego extraño que Dios no nos pidió, amén. Y es que el contexto de este pasaje bíblico en Jeremías es algo muy distinto a lo que estamos platicando. Sin embargo, ahí dice claramente que se entregaron a dioses, que entregaron su adoración a dioses ajenos, amén. Y podríamos decir, bueno, pues este acto solamente se refiere a obedecer a otras religiones o a quienes tienen ídolos. Y muchos cristianos decimos, bueno, pues yo me congrego, yo asisto a la iglesia, yo hago todo lo que se me pide
y por lo tanto yo estoy en una postura de un buen cristiano, de un buen creyente, y estoy siendo agradable a Dios, amén. Sin embargo, las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir hablan mucho de nuestra vida espiritual, de cómo nosotros nos encontramos delante de Dios, amén. Y es que, por ejemplo, aparte de la adoración a los ídolos, que sabemos que Dios abomina y aborrece, porque la palabra de Dios dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, amén. Entonces, hay hermanos, hay creyentes que aún no se han arrepentido de las cosas pasadas, amén, que aún anhelan las cosas viejas, que aún ofrecen a Dios fuego extraño, amén. Y vamos a ver cuál sería ese incienso extraño en nuestros días, amén. Y es que hay muchos creyentes que anhelan las cosas que vivían antes de Cristo, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos entregamos a Jesús y somos lavados con la sangre de Cristo y somos perdonados de nuestros pecados, somos renovados en nuestra mente y en nuestro espíritu. Es decir, que todos los pecados que nosotros cometimos fueron sepultados en lo más profundo de la mar, y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no se acuerda más de ellos y que tienen que estar lejos, amén, y que lo que éramos antes ya no lo tenemos que ser ahora. Sin embargo, hay creyentes que aún desean participar de las cosas que antes hacían. Hay creyentes que aún dentro de nuestras congregaciones siguen consumiendo alcohol, amén, siguen participando en borracheras, siguen cometiendo actos inmorales, siguen ofreciendo un sacrificio pues prácticamente vano, amén, porque de nada nos sirve profesar con nuestra boca y decir que le amamos a Él, pero con nuestros hechos negarle, amén. Y es que este incienso, mi amado hermano, es extraño cuando usted no le da el primer lugar a Dios en su vida, amén. Cuando nosotros anteponemos cualquier cosa, cualquier necesidad que nosotros tengamos, cualquier actividad, y si un ejemplo, hoy digamos que es día de servicio en su congregación, pero su familiar va y lo visita, amén, y usted prefiere ir a quedarse en casa con su familiar en lugar de ir al servicio, pues usted le está dando al Señor un incienso extraño y que Dios no le pidió. ¿Por qué? Porque no le está dando el primer lugar al Señor Jesucristo en su vida, amén. Entonces, hay otro tipo de incienso extraño que nosotros ofrecemos, y es que lamentablemente hoy en día la palabra de Dios está muy devaluada. ¿Por qué digo que devaluada? Y no es que la palabra de Dios cambie, no es así, porque la palabra de Dios dice que es, era y siempre será, amén, y que nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo de hoy y va a seguir siendo el mismo, y aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios va a seguir siendo viva y eficaz, amén. Entonces, hay cristianos que aún anhelan estar allá. Hay cristianos que aún desean vivir como vive el mundo, ¿sí? Y que a pesar de que ya han sido lavados y lo hacen deliberadamente, amén. Digamos que usted en su trabajo mantiene una amistad con algún compañero, amén. Y ese compañero, suponiéndolo así, no es cristiano. Y cuando usted va a la cafetería y se sienta a desayunar con su compañero comienza a platicarle que ayer se emborrachó y que dijo tal cosa, y usted se ríe. Y sus otros compañeros comienzan a decir cosas de doble sentido y usted se siente a gusto en ese ambiente, amén. Y mantiene una amistad y mantiene una convivencia con personas que no tienen el conocimiento de la verdad. Déjeme decirle que usted se está contaminando su espíritu. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña que no hay comunión entre Dios y el diablo. Cristo lo reprenda, amén. ¿Por qué no podemos mantener una amistad con alguien que no cree en el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque esas malas conversaciones que usted lleva a cabo con esa otra persona le van a corromper. Y si usted estaba lleno de la presencia de Dios, esa presencia va a menguar.
Amén. Entonces, esas malas pláticas, esas conversaciones, esos chistes de doble sentido nos apartan de la gloria de Dios. Amén. Porque no solamente hablan de vulgaridades, sino que son torpes en todo momento al hablar. Dicen palabras antisonantes, y hay hermanos que lo peor de todo es que disfrutan de esa convivencia. Amén. Y es que la palabra de Dios nos invita a que nos apartemos. Que si usted va a platicar con un compañero, si usted va a mantener una amistad, sea para que usted evangelice a esa persona y para que usted le predique el evangelio de la verdad. Y que esa persona cambie a su modo de vivir, que a través de su testimonio esa persona vea y conozca que hay Dios y que Él existe y que renueva la mente y que cambia el alma, los pensamientos y el corazón. Amén. Entonces, todo esto nos contamina, mi amado hermano. Y por otro lado, hay gente que se justifica cuando dice, bueno, pues no voy a asistir al servicio este día porque me siento enfermo. Y es que somos humanos, amén. Sabemos que nuestra carne se duele, y la palabra dice que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, no quita las inmundicias de nuestra carne. Es decir, que nosotros tenemos que hacer morir esos deseos, amén, a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Sin embargo, nuestro cuerpo va a seguir enfermándose, vamos a tener sed, vamos a tener hambre, vamos a tener necesidades, amén. Y nuestro cuerpo no va a ser algo automático de que, ay, soy hijo de Dios, Dios me sana inmediatamente. No, porque el Señor sabe, el Señor conoce. Aún nuestros cuerpos pueden enfermar, amén. Pero lo triste, mi amado hermano, es cuando usted se encuentra enfermo y lo primero que hace es buscar otra solución, y es quedarse en su casa. Y si hoy es día de servicio y usted se siente enfermo y se justifica y dice, no voy a ir porque me siento enfermo, entonces usted está negando a Jesús. ¿Por qué? Porque no le está dando el primer lugar a Dios en su vida. Porque en lugar de quedarse en su casa a descansar, de perderse el servicio de alabanza y de adoración, no se pone a clamar al Señor y dice, en el nombre de Jesús me voy a levantar y voy a asistir a la iglesia, el Señor me va a dar mi sanidad, amén. Entonces, todo esto, todas estas pequeñas cosas van llenando nuestro interior, ¿sí?, de aromas, de inciensos extraños, de cosas que Dios no nos pidió, amén. Y seguimos alimentando ese fuego extraño, amén. Y es que es muy triste que usted como cristiano prefiera faltar a un servicio, faltar a una actividad en su iglesia, pero no falta a su trabajo porque sabe que le descuentan, amén. Y si continuamos hablando, vamos a platicar acerca de los chismes, amén. Y es que dentro de nuestras congregaciones siempre va a crecer la cizaña. Lamentablemente es algo que la palabra nos advierte, que juntamente con el trigo está la cizaña. Pero hay muchos creyentes que siguen llevando a cabo las obras de la carne, los cuales son el chisme. Ser chismoso, mi amado hermano, es algo que a Dios no agrada. ¿Por qué? Porque el chisme es algo que brota de nuestro interior, de nuestra carnalidad, de nuestros deseos pecaminosos. Y el Señor Jesús quiere que nosotros seamos prudentes cuando hablamos, prudentes cuando nos dirigimos hacia nuestro hermano, nuestra hermana, amén. Y mismo Proverbios dice que el que guarda el secreto conserva la amistad, pero el que lo divulga aparta al amigo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que al Señor Jesús no le agrada cuando nosotros hablamos mal o murmuramos de nuestro hermano, de nuestra hermana, y cuando llevamos a cabo este acto de chismear, amén. Entonces, si a usted, mi amado hermano o hermana, le gusta el chisme, pídale perdón al Señor y dígale que le dé sabiduría, porque el que pide recibe, amén. Pídale sabiduría para hablar, para que en sus palabras solamente haya palabras correctas, para que en su boca solamente esté el Espíritu de Dios y hable palabras que edifiquen a su hermano o a su hermana, no que lo destruyan, amén.
que ese incienso que usted ofrezca al Señor sea agradable ante sus ojos. Amén. Y usted, si escucha que alguien viene y le dice, hermano, hermana, ¿ya viste lo que hizo fulano, fulana? Dígale, ¿sabes qué? Mi amado hermano, Dios te bendiga. Dese la media vuelta y váyase. No contribuya a seguir participando en chismes. Amén. Y por otro lado, vamos a hablar acerca de quienes nos ofenden. Amén. Es muy común que en nuestra congregación alguien nos haga una mala cara, que algún hermano prefiera no saludarnos o simplemente se dé la media vuelta, o cuando me ha pasado, amén, que llego y yo sé que no le agrado a cierta persona y esa persona ve que hay más personas alrededor de mí, saluda a las demás y como que se pierde ahí entre el ambiente, entre el contexto y no me saluda, amén. Y si usted no está firme en el camino de Dios, si usted acaba de ser bautizado, acaba de nacer y no tiene la madurez, pues claramente que le va a lastimar, amén. Pero las ofensas que los hombres nos hagan, llámese mi hermano en la iglesia, llámese mi padre, llámese mi hermano, mi vecino, llámese mi compañero de trabajo, no debe ser motivo para apartarnos de la gloria de Dios. Y no debe ser un motivo para que usted se retire de la iglesia, amén. Porque cuando alguien nos ofende y nosotros no perdonamos esa ofensa, dice la palabra de Dios que aquí en nuestro corazón van creciendo raíces de amargura, amén. Y lo que era un simple sentimiento de decir, ay, no me saludó, va creciendo. Y luego ese no me saludó es, ay, es que el hermano tiene algo contra mí, la hermana tiene algo contra mí. Ay, es que no me quieren. Ay, es que... Y hasta que al final ese sentimiento, esa raíz de amargura crece y usted se aparta de la gloria de Dios y deja de asistir a la iglesia, amén. Y qué triste, porque eso contamina y eso provoca que usted no le ofrezca a Dios una adoración, una alabanza genuina, amén, una exaltación digna de Él, ¿sí? Y por otro lado, mi amado hermano, yo sé que aquellos que ciertamente el que una persona haya nacido en el evangelio no garantiza que esa persona va a ser salva o va a continuar en lo que sus padres le enseñaron, amén. Porque muchos cristianos tienen esa idea de que, ay, pues es que fulanito, fulanita, sus padres fueron cristianos desde que esta persona nació, digamos que nació en cuna cristiana y por lo tanto pues va a tener asegurado el reino de los cielos, va a tener crecimiento. No, mi amado hermano, el crecimiento lo da Jesús. El crecimiento usted lo obtiene cuando hace morir los deseos de su carne, cuando hace morir esas pasiones, amén, cuando usted se humilla y busca la presencia de Dios, amén. Entonces hay creyentes que lamentablemente vienen del mundo y allá en el mundo escuchaban música que no proclamaba el nombre de Dios, sino que hablaba de drogas, de sexo, de alcohol, de asesinatos, de amoríos, de mil perversidades, amén. Pero lo lamentable es que usted como creyente siga escuchando este tipo de música, música que no le edifica, música que no agrada al Señor, amén. Entonces, cuando usted escucha música que no glorifica el nombre de Jesucristo, porque incluso las canciones, y digo canciones porque hay canciones que escribieron hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero no glorifican en nada al Señor Jesús, sino que son melodías, son entonaciones que agradan a nuestra carne. Y es que toda alabanza tiene que ser correcta, tiene que ser perfecta delante de Dios. Y no es que sean palabras elocuentes, sino que esa alabanza tiene que glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y si eso que usted está escuchando no le edifica, no le invita a arrepentirse de sus pecados, no hace crecer su espíritu, entonces no lo escuche, amén. Porque se está contaminando su interior, porque está llenando de basura su mente, su corazón, sus oídos, ¿sí? Está llenando de cosas malas y perversas su incensario, amén.
Por otro lado, mi amado hermano, el servir al Señor Jesucristo no es fácil, amén. No es fácil dedicarle todo nuestro tiempo, porque aquellos que son padres de familia, amén, y que trabajan y que todavía tienen que venir a su casa a atender a sus hijos y que al siguiente día tienen que trabajar y tienen que ir a la iglesia y tienen que hacer muchas actividades, amén. Sabemos que es un sacrificio orar, sabemos que es difícil vencer a nuestra carne, amén, porque los que trabajamos en un horario laboral de maquiladora, por así decirlo, nos levantamos a las 4:30 de la mañana, a las 4 de la mañana, y sabemos que es levantarse y no dormirse, amén, hasta la noche, y es pesado, amén, y volverse a levantar al día siguiente y al día siguiente, y así, es algo pesado. Sin embargo, nuestra carne va a querer descansar, nuestra carne va a querer dormir, pero tenemos que buscar el rostro de Dios, amén. Tenemos que esforzarnos por asistir a los servicios, a ser puntuales, porque imagínese, mi amado hermano, que hoy es día de servicio y usted, por tener algo que hacer, simplemente decide llegar tarde y le ofrece a Dios algo que no le costó, un sacrificio que usted no hizo, porque realmente le está ofreciendo lo que le sobra de su tiempo. Entonces, ese es un incienso extraño que a Dios no le agrada. Cuando usted llega tarde a los servicios de su iglesia, cuando usted deja de asistir por hacer otra actividad, cuando usted no se interesa por ser puntual, está ofreciéndole a Dios realmente migajas, cosas que a Dios no le agradan, cosas que Dios no valora. ¿Por qué? Porque usted le está dando lo que le sobra de su tiempo, no le está ofreciendo algo digno de un rey, amén. Y por otro lado, así como los fariseos, amén, dice que ellos oraban, porque ciertamente la vida de un cristiano, de un creyente, tiene que basarse en la comunión íntima con Dios, tiene que basarse en la llenura del Espíritu Santo, amén. Si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no ayuna, si usted no hace morir esos deseos de su carne, ciertamente y verdaderamente no va a crecer espiritualmente y tampoco va a estar lleno de Dios, de esa presencia. Y la palabra de Dios dice que los fariseos, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos daban sus ofrendas, daban sus limosnas, ellos eran puntuales en la casa de Dios, ellos eran los primeros que estaban en las congregaciones. Pero ¿por qué el Señor Jesús en su palabra nos dice que los fariseos eran personas que no agradaban a Dios? Porque si ellos hacían todo lo que se debía hacer, porque incluso eran maestros, eran personas doctas, ¿sí? Que sabían y conocían la ley mosaica y que la conocían al derecho y al revés. Digamos que en nuestros tiempos era una persona que tiene conocimiento pleno de la palabra de Dios y que sabe todo lo que la Biblia dice, amén. Pero había algo implícito que los fariseos no alcanzaban a entender, y es que aparte de que ellos creían que Jesús no era Dios y que ellos esperaban un Mesías, el cual no creían que fuera Jesús, amén, ellos se jactaban de todas esas cosas que hacían. Y ellos amaban, dice la palabra, ser los primeros en las congregaciones, estar hasta enfrente en el lugar más cercano a donde estaba el lugar santo y quien estaba dando un mensaje, y ellos amaban lucirse y ellos oraban en voz alta para que la gente los viera y decían: mírenme, yo aquí estoy. Y es que cuando usted, mi amado hermano, pretende sobresalir en su iglesia, en algún ministerio, en algún acto, si usted es convocado para participar de alguna actividad, entonces déjeme decirle que si usted lo hace de corazón genuinamente, pues Dios le va a dar su recompensa. Pero si usted lo hace por querer sobresalir, déjeme decirle que usted está siendo un fariseo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no nos llamó a ser mejor que mi hermano. No me llamó a tener más ministerios que mi hermano. Tener más ministerios que mi hermano que no tiene ningún ministerio no me hace mejor. Amén. No me hace mejor el sobresalir, porque eso lo hace la vanidad de uno mismo, de su carne. Por eso
no debemos buscar el reconocimiento de los hombres, sino tenemos que buscar ser reconocidos por Dios. Porque ¿de qué me vale a mí ser de la alabanza? ¿De qué me vale a mí ir a evangelizar? ¿De qué me vale a mí vender en las actividades de mi iglesia? ¿De qué me vale a mí hacer 1000 actividades dentro de mi congregación? Si en mi interior lo único que busco es el reconocimiento del hombre, no me vale de nada. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo por competir con mi hermano, por querer sobresalir, por querer que me vean. Si yo me voy hasta delante de mi congregación y danzo, y lo hago con ímpetu y con fuerza porque quiero sobresalir, entonces no agrado al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ve el interior, ve los corazones y Él pesa los espíritus. Porque acuérdense que en este pasaje de la Biblia dice que está un hombre un fariseo que hablaba en voz alta y él se estaba luciendo, y llega otro hombre y él no decía nada, simplemente dice: Señor, sé propicio a mí. Amén. Y Dios se agradó más de este hombre. ¿Por qué? Porque él en su interior lo único que buscaba era ser perdonado por Jesús, era ser agradable a Jesús, no era ser reconocido ni ser visto. Entonces, si usted en su congregación busca el reconocimiento, busca tener más ministerios, pero no lo hace con el objetivo de agradar a Dios, y aún en su mente cree que usted sí lo está haciendo, póngase en oración y en ayuno y pídale al Señor que le dirija y le enseñe el camino correcto, y que le enseñe la verdad, y que le enseñe qué es lo que el Señor quiere de usted. Amén. Porque para yo poder llevar a cabo un trabajo en un ministerio, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios me dé esa humildad, me dé esa templanza, esa mansedumbre, para que yo pueda servir al Señor teniendo los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y es que hay muchas cosas que no son agradables delante de Dios. Amén. Pretender ser bueno, un hijo de Dios, pero no serlo. Porque dentro de la iglesia muchos pueden pretender ser cristianos, pero afuera con su boca maldicen, hacen cosas reprobadas delante de Dios. Amén. Entonces el Señor Jesús quiere que el atavío no solamente sea físico, sino desde el corazón. Amén. Y por otro lado vamos a hablar de la juventud. Sabemos que la juventud es una etapa muy difícil, la cual la adolescencia y la juventud nos llevan a cometer locuras, cosas que son desagradables delante de Dios. Amén. Y es que, y no solamente en los jóvenes pasa, amén, sino en los adultos y a todas las edades. Porque mientras que estemos en esta carne, en esta vida, vamos a ser propensos al pecado, porque la naturaleza humana es pecar. El ser humano, a partir de que desobedeció y comió del fruto prohibido, apartó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le permitió al pecado entrar en su cuerpo, entrar en su mente y dominarlo. Amén. Entonces, ahí en la juventud es muy frecuente que los jóvenes deseen satisfacer los deseos de su carne. Amén. Y como lo comento, no solamente los jóvenes, a toda edad, ¿sí? Sin embargo, es más común ver que los jóvenes mantienen relaciones sentimentales con personas que no son creyentes. Y tontamente muchos jóvenes caen en el error y en la mentira del diablo, que Cristo lo reprenda, de creer que porque usted, señorita, o usted joven, es cristiano y su pareja no lo es, y usted creyendo tontamente que lo va a convertir, déjeme decirle que esa es una mentira del diablo. Porque la palabra de Dios nos invita y nos dice y nos enseña y nos ordena que no mantengamos una relación con un yugo desigual. ¿Por qué? Porque esa relación le va a llevar al pecado. En el pueblo de Israel, Dios le dio la indicación a los hijos de Israel, a las jovencitas, a las doncellas, de que sus padres no los dieran a hijos de otras naciones. ¿Por qué? Porque los iban a hacer adorar a ídolos, a dioses ajenos, a ir detrás de ellos y a cometer todo tipo de pecado por darle complacencia al novio, a la novia. Amén. Lo mismo pasa en nuestros días,
que cuando una persona mantiene una relación amorosa, sentimental con alguien que no es creyente, es propenso a apartarse de la gloria de Dios, a cometer actos reprobados delante de Dios, y sabemos que todo lo que no le agrada al Señor, todo acto sexual, todo acto inmoral, son cosas que Dios no aprueba, amén. ¿Por qué no lo aprueba? Porque simple y sencillamente su cuerpo no es suyo, le pertenece a Dios. Y usted es administrador de ese cuerpo, y lo que usted haga con ese cuerpo le va a ser demandado. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si Dios mora en su cuerpo, ¿usted quién es para profanar esa santidad? Amén. Entonces, cuando un joven, una señorita peca delante de Dios, y no solamente es con el acto sexual, amén, sino que en su corazón desea hacer cosas desagradables delante de Dios y mantiene una relación con una persona que no es creyente, está ofreciendo incienso extraño, fuego extraño a Dios, porque su comunión no está siendo íntima, porque usted ha perdido de vista el objetivo, el cual es servir al Señor Jesucristo y guardar su cuerpo, su alma, su corazón y su integridad a Jesús. Amén. Porque nosotros no vivimos para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos, sino que nuestra vida le pertenece a Jesús, y todo lo que hacemos, hagamos, y todo nuestro futuro debe estar dedicado a Él, a ser agradables delante de Él, amén, porque sabemos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, amén. Cualquier cosa que nosotros hagamos y practiquemos en nuestra vida y no tenga el objeto de agradar a Dios, es algo que nos va a apartar de la gloria de Dios, amén. Es algo que va a contaminar nuestro espíritu y que nos va a alejar de esa presencia del Señor, amén. Y por otro lado, si usted no está lleno del Espíritu Santo, puede ser engañado por el diablo de un momento a otro, y si usted ahorita está en la alabanza, al siguiente momento va a estar, pero si fuera del camino de Dios, amén. Y por otro lado, mi amado hermano, mi amado radioescucha, todos aquellos que practican la hechicería, amén, la adivinación, quienes consultan a los muertos, quienes consultan sus horóscopos, amén, son cosas que Dios reprueba, porque sabemos que todas estas prácticas son a base de espíritus inmundos, de demonios. ¿Quién es el que dice el horóscopo? Amén, son signos zodiacales, y detrás de cada signo hay demonios, que Cristo los reprenda, amén. La hechicería es consultar directamente con el diablo, Cristo lo reprenda, y con sus demonios, consultar el futuro, consultar el pasado, consultar mil cosas que la gente se pregunta, amén. Y la adivinación, amén, son espíritus inmundos que poseen a esas personas, amén, y todo esto es desagradable delante de Dios y es abominación. Y si usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, aún practica estas cosas, arrepiéntase, porque Dios no lo va a dar por inocente, amén. Si usted tontamente ha creído en algún horóscopo, en alguna predicción, tenga la seguridad de que es una mentira del diablo, porque su futuro, su porvenir y todo lo que sucede en su vida, Dios lo conoce. Porque desde antes que Dios fundara el mundo, Dios ya sabía lo que iba a pasar desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Dios sabe y conoce el futuro, amén. Y Él no necesita ayuda de nadie para poder hacer su voluntad en su vida. No se deje engañar por el diablo, no escuche esa voz que le dice, mira, ve consulta o ve pregunta, que al cabo pues nada más lo vas a hacer esta vez, o en tu celular ve el horóscopo, nadie te ve. Pero sepa que Dios le ve en todo momento, y que Dios está pesando su corazón y las intenciones de su corazón, y aun cuando no lo haga, pero tenga la intención, tenga cuidado, porque basta con abrirle una puerta al diablo así de pequeña, porque si usted le abre la puerta así de pequeña, el diablo va a entrar completamente, amén, hasta que destruya su vida y hasta que su alma y su cuerpo y su espíritu sean echados al infierno, amén. Y vamos a leer en Jeremías 2:19 la palabra de Dios, amén. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios,
y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que todo acto tiene una consecuencia. Amén. Así como las leyes de la gravedad, de la física, todo acto tiene una consecuencia. Es decir, que si yo enciendo un fósforo y pongo mi mano encima, me voy a quemar. Es decir, que si yo tengo un vaso de vidrio y lo dejo caer, se va a quebrar. Amén. Que si yo cometo algún pecado de manera deliberada, consciente o no consciente, va a tener una consecuencia. Y sabemos que al reino de los cielos, cosa inmunda no entrará, cosa llena de pecado no entrará, ni nuestra misma carne va a entrar, porque dice la palabra de Dios que nuestra carne no está preparada para recibir esa gloria que nos espera ya en el cielo. Amén. Es por eso que no debemos de satisfacer las obras de nuestra carne. ¿Por qué no? Porque esta felicidad momentánea, pasajera, no agrada al Señor, porque nos va a apartar de la gloria, porque no vamos a ser llenos de su presencia. Amén. Entonces, todos los actos que nosotros hacemos en nuestra vida tienen consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias hay? Amén. Todas estas obras de maldad nos conducen a una eternidad de sufrimiento en el lago de fuego. Y ahí en Deuteronomio 28 habla acerca de las maldiciones. Amén. Que el Señor Jesús le dice al pueblo de Israel acerca de haber abandonado a su Dios. Y voy a citar algunos ejemplos. Amén. Y dice: maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito en tu entrar, maldito en tu salir. Y dice la palabra, continúa ahí parafraseando, dice: Jehová traerá sobre ti mortandad. Amén. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Amén. Jehová te herirá con úlceras, con tumores. Jehová te herirá con ceguera y turbación de espíritu. Y continúa hablando acerca de todas las maldiciones de haber dejado la gloria de Dios y de haberse apartado del camino de Dios. Amén. Entonces quiero que usted en esta mañana se haga una pregunta. Pregúntese: ¿qué es lo que yo estoy haciendo y qué estoy ofreciendo en mi incensario? ¿Qué estoy depositando en ese incienso que yo le ofrezco a Dios en mi vida cotidiana? ¿Le estoy ofreciendo un incienso puro y santo al Señor? ¿O le estoy ofreciendo un incienso desagradable y un fuego extraño? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a Dios? Amén. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Y tenemos que ser fieles a Dios y arrepentirnos. Amén. Y si usted había llenado su incensario de cosas vanas, de cosas desagradables a Dios, hay que arrepentirse. Y como dice en Jeremías 6:16, amén, en el nombre de Jesús: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Y el buen camino, ¿cuál es? El que le conduce a la santidad. Y es que si bien es cierto que una prenda, una vestimenta no le va a salvar, a la dama no le va a salvar una falda larga, amén, no le va a salvar no usar maquillaje, amén. Pero ¿por qué nosotros vestimos decorosamente? ¿Por qué el varón viste decorosamente? ¿Por qué aquel que busca agradar a su Señor viste y se comporta correctamente, sabiamente? Porque de su interior corren ríos de agua viva, amén. Porque si en su interior no habita el Espíritu Santo de Dios, usted va a practicar obras de la carne que le van a llevar a conducir su vida al pecado, a exhibir su cuerpo, amén, a hacer lo que hacen
las hijas del diablo, que Cristo lo reprenda. A como lo hacía Jezabel, a poner antimonio en sus ojos, amén, a maquillarlos, a vestir indecorosamente, amén, y a practicar una vida alejada de Dios y solamente con su boca profesar y decir soy hija de Dios, pero hay una gran diferencia entre decirlo y vivirlo y hacerlo, amén. Entonces hay que pararse en el camino y decir, Señor, enséñame a seguir las sendas antiguas, a seguir las sendas que mis padres me enseñaron. Y esto es algo metafórico, amén, porque yo sé que muchos hermanos no tienen a sus padres en el camino. Entonces, a lo que se refiere este pasaje bíblico es a las sendas antiguas que el Señor dejó escritas en su palabra, las cuales dicen que busquemos el rostro de Dios, que busquemos su presencia, que dejemos de contaminarnos con la vanidad de este mundo, que pongamos hoy delante de nosotros un incensario limpio, que ofrezcamos cosas puras, que llenemos nuestra vasija de aceite, amén, de un aceite fresco, de un aceite puro, de un aceite santo que el Señor quiere depositar en usted, amén, a través de la oración, amén, a través del ayuno. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos de evaluar nuestra vida y que tenemos que elegir el buen camino, el camino angosto que conduce a la vida eterna y no el camino ancho por el cual muchos van, amén, porque al final del día y al final cuando Cristo venga, o si nuestros cuerpos fueren muertos, seremos llevados con Él, amén. Y es que como dice en Apocalipsis 22, 14 y 15, y dice en el nombre de Jesús, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces hay un precio que nosotros tenemos que pagar, y ese precio es hacer morir los deseos de nuestra carne, santificarnos, amén, vivir una vida santa en nuestro hablar, en nuestro conducir, cuando nosotros convivimos con nuestros compañeros de trabajo, cómo nos desempeñamos haciendo las cosas correctamente, practicando la justicia, la rectitud, siendo honestos, siendo agradables delante de Dios, amén. Entonces, escuchando música que edifica nuestra vida, no prestando oído al chisme, amén, no practicando la idolatría, la hechicería, no embriagando nuestro cuerpo, amén, ataviando nuestro corazón y nuestro espíritu, amén, dedicando nuestra vida al Señor Jesús, ataviando nuestro cuerpo, porque todo hijo, toda hija de Dios viste y porta una santidad, amén, un decoro agradable delante de Él. Entonces, somos bienaventurados aquellos que pagamos el precio, que lavamos nuestras ropas, porque no es fácil dedicarle a Dios oración, no es fácil que nuestra carne quiera orar, amén. Entonces, dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y cuál es ese árbol? ¿Cuál es esa vida? La vida eterna con Jesús, amén. Y para entrar por las puertas en la ciudad, en la santa ciudad de Dios, amén. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene y usted no sabe si usted esta noche va a morir. Entonces viva cada día como si fuera el último y busque la presencia de Dios, amén. Porque por el contrario, dice en Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, amén. Entonces hay que pararnos en el camino y pedirle al Señor que nos enseñe a caminar conforme a su voluntad en las sendas antiguas, y evalúese, pregúntese usted, ¿qué incienso le está ofreciendo a Dios? ¿Le está ofreciendo un incienso agradable donde los frutos del Espíritu Santo abundan y moran en su vida? ¿O le está ofreciendo un incienso extraño? ¿Qué es lo que está depositando usted en su incensario? Amén. Entonces, sabemos que la palabra de Dios es como toda espada de doble filo, amén, que hiere pero también sana, amén. Y si usted se arrepiente y busca el perdón de Dios, Dios le escuchará y hará resplandecer su rostro sobre usted, amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos invita a que busquemos la llenura del Espíritu Santo, amén. Y aquí rápidamente, antes de pasar el lugar
a mi hermano Iván, amén, quien va a concluir esta enseñanza, amén. Voy a contestar una pregunta que estoy viendo aquí en la pantalla y dice: hola, buenos días, hermana, yo tengo amigos no cristianos, pero en mi trabajo no hay cristianos. Y pregunta ella, ¿no les hablo o cómo? Amén. Y no es que usted no les vaya a hablar, amén. Claro que usted tiene que convivir, platicar con ellos, pero no se relacione íntimamente, amén. Entonces usted lo que tiene que hacer es pedir al Señor sabiduría, y cuando usted vea que están hablando de palabras torpes, que están teniendo una conversación que no agrada a Dios, simplemente guarde silencio y apártese, amén. Y en su corazón pídale al Señor entendimiento y sabiduría para saber desechar lo malo y seguir lo bueno, amén. Sabemos que como cristianos no podemos encerrarnos en una burbuja, amén. No podemos dejar de ir al trabajo, dejar de ir al súper, dejar de saludarle al vecino, pero sí podemos marcar la diferencia y que en nuestra boca haya palabras siempre bien sazonadas con la palabra de Dios, amén, y que siempre hablemos cosas agradables y cosas rectas delante de Él, amén. Y sobre todo, lo que va a hacer que usted tenga esa sabiduría y lo que va a hacer que usted se aparte de esas amistades que no agradan al Señor va a ser la llenura de la presencia de Dios, amén. Conforme usted se vaya acercando a la gloria de Dios, Dios le va a ir dando el crecimiento y la revelación y lo va a apartar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo piensa que estamos locos, y sí, estamos locos por el evangelio, amén. Y vamos a ser rechazados, desechados por el mundo, amén, porque el mismo Jesús fue desechado por los suyos, pero al final tendremos una recompensa, amén, la cual es morar para siempre en la patria celestial, amén. Y así dejo el lugar a mi hermano Iván, amén, quien va a concluir con esta enseñanza, y que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén, mis amados hermanos. Vamos a las peticiones, hermanos. Pero primeramente voy a leer una porción de la palabra. Los invito a que me acompañen. Vamos a Mateo 6:33 y leo la palabra en nombre de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados hermanos, vamos a leer las peticiones del público, de las personas que están aquí a través de las plataformas y la radio. Karina Zapata nos pide que oremos por ella. Ella quiere acercarse más a Dios, quiere estar más cerca de la presencia de Dios. Vamos a orar por Karina Zapata y por las demás personas que piden sabiduría para guiarse en su camino como cristianos. Entonces les pido, mis amados hermanos, que cierren sus ojos y levanten sus manos, y vamos a orar por estas peticiones. Gracias, Señor, ha sido bueno, Señor, ha sido bueno en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a Karina Zapata, Señor, en esta mañana. Guárdala, bendícela, protégela, Señor. Sé tú, Señor, con ella, Padre Santo. Ella busca, ella quiere seguir tu camino, Señor. Pon en su corazón, Señor, que te busque a ti, Señor. Que busque un lugar donde congregarse, Señor. Que prospere en el camino, Señor. Que luche la buena batalla, Señor, como sabemos que es así. También te pido, Señor, por aquellos que necesitan sabiduría. Dale sabiduría, Señor, Padre Santo, para que sepan conducirse sobre el camino, Señor. Para que sepan cuando hay una buena amistad y una mala amistad, Señor. Bendíceles de una manera especial. Sé tú, Señor, para con nosotros, Padre Santo. También te pido, Señor, que bendigas esta radio, Señor, porque en esta radio, Señor, hace una labor muy grande, Señor, trayendo a personas, Señor, para que den tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Gracias por este mensaje, Señor, porque atesoramos en nuestros corazones este mensaje, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, que nos despidas, Señor, y que sea tu presencia, Señor, acompañándonos siempre. Bendice a todos los que nos han estado escuchando y a quienes nos están viendo por estas plataformas. Guárdales, protégeles en tu nombre poderoso, Jesús. Prospérales, dale sabiduría, Señor, para saberse conducir. Y ayúdanos, Señor, a saber cuándo podemos hacer las cosas bien y cuándo debemos de apartarnos de las cosas malas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pues muchas gracias, hermanos, por haber estado en este tiempo con nosotros. Agradecemos enormemente la labor de la radio
Pues les seguimos invitando, amados hermanos, a que nos visiten y pues hay un lugar ahí para ustedes en las iglesias de Jesús Está Aquí, en la primera iglesia que se encuentra ahí en el Boulevard de Independencia 7710. Les reitero los horarios: los días jueves 6 de la tarde culto evangelístico, el día domingo hay estudio bíblico a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía hay otro culto evangelístico, y si les queda un poquito lejos por ahí por el kilómetro 20, pues también hay otra ahí por el área de la Talamasca Mandari, que es Jesús Está Aquí 2. Ahí los horarios son los miércoles 6 de la tarde culto evangelístico, domingo hay estudio bíblico a las 9 de la mañana, 12 del mediodía hay otro culto evangelístico, en donde está nuestro pastor Roberto Luján y su amada esposa Cristina Carrera, y que les recibirán con amor. Y pues Dios les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa radial. La Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús Está Aquí, primera iglesia, te invita a sus servicios los días jueves 6 de la tarde culto evangelístico, domingos 9 de la mañana escuela dominical, 12 del mediodía servicio congregacional. Estamos ubicados en Boulevard Independencia 7010. Y la segunda iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús Está Aquí te invita a sus servicios miércoles 6 de la tarde culto general, domingo 9 de la mañana estudio bíblico, 12 del mediodía culto general. Visítanos en Talamasca Mandari número 1151, fraccionamiento Parajes de San Isidro. El pastor Roberto y Cristina Luján te esperan en cualquiera de nuestras ubicaciones. Todos son bienvenidos. Búscanos en Facebook como Iglesia Pentecostal Unida